Universidad Nacional de Córdoba. También cabe señalar que es docente titular de la Cátedra de Trabajo Social Rural y Desarrollo Local y autor de publicaciones y artículos en temáticas ligadas a temas como el tercer sector, micro y pequeños emprendimientos, pedagogía, desarrollo y desarrollo local. Recibamos entonces al doctor Claudio Marcelo Yomi. Muy buenos días. Esto no se cuenta en los minutos, ¿no? Bueno, permítanme, por un lado, hacer dos consideraciones. La primera, un agradecimiento a la Andy por la invitación, especialmente a los colegas de Red América, que sé que tuvieron que ver con esta convocatoria y por la posibilidad que nos dan de que podamos, a partir de la reflexión y del caso de nuestra empresa, compartir algunas cuestiones de la temática de la responsabilidad social entre todos. Hace exactamente 10 años, en septiembre del 2005, yo venía por primera vez y por única vez a Cali, y por una razón muy particular, yo vine a hacer un curso por 40 días y me tuve que ir 4 días antes porque uno de mis hijos, que se le ocurrió adelantar su nacimiento y solo para que vuelva nació antes, me hizo que me vaya 4 días antes, así que ahora vengo a completar ese ciclo 10 años después y a estar 4 días que me faltaban aquella vez. Por esas cosas de los chicos, mi hijo, no sé por qué razón, él cree, como yo estaba acá cuando él nació, que tiene algo de colombiano. Bueno, me parece bien, así que comparto eso con ustedes también. El segundo elemento que a mí me parecía importante, la otra consideración, era el carácter un poco de la presentación que yo quería hacer con ustedes. Y para eso un poco pedirle la complicidad e invitarlos, una suerte de que pasen a la cocina, que un poco lo que estuvieron haciendo en el día de hoy, ¿no? Pasar del living a la cocina de esta casa que estamos trabajando. Por lo tanto, mi presentación no tiene la intención de ser una conferencia, de tratar de traer con ustedes simplemente algunas consideraciones importantes sobre algunos aspectos, sino más bien mostrar y compartir el quehacer de estas cosas que nos tocan a nosotros, con logros y dificultades que tenemos en lo que hacemos. Y al igual que en una cocina, yo les voy a mostrar algunas cosas y sugiero que ustedes le vayan poniendo su propia realidad, sus propios condimentos, sus propias particularidades, y que sea esta la posibilidad de compartir justamente esta reflexión. Es cierto, como se señaló ayer, que es muy importante que este tipo de evento traigamos cada vez más empresarios, pero creo que no hay que subestimar nuestra propia capacidad y nuestra propia posición en los lugares que ocupamos dentro de las empresas. Siguiendo con esta metáfora, creo que mucho de lo que se come en el living tiene que ver con la posibilidad, la orientación y el tipo de preparado que nosotros hagamos en la cocina. Así que creo que nuestra tarea también es importante en ese sentido y en la orientación que estos temas tienen en cada una de nuestras organizaciones. Hechas estas consideraciones, y espero que eso no entre dentro del tiempo que tenía, rápidamente, ¿qué es Arcor? Arcor es una empresa multilatina de origen argentino, cuyos capitales accionarios son familiares, que se dedica a la producción de golosinas, chocolates, galletas, alimentos y cartón corrugado, que tiene 50 años de trayectoria, es el primer productor mundial de caramelos,
Bagley Latinoamérica, que es una asociación de Arcor con el grupo Danone, es el primer productor de galletas de Sudamérica. Arcor tiene 37 plantas industriales ubicadas en 4 países, Argentina, Chile, Brasil y Perú. Tiene oficinas comerciales en todo el continente y Europa, 17.000 colaboradores. Estamos vinculados a un poquito más de 3.600 pymes, que son los proveedores principales de nuestra producción, y exporta a 117 países. Es con esta realidad un poco lo que, y presentado muy rápidamente la empresa, que quería decir a ustedes cómo había planteado un poco mi charla, ¿no? Por un lado, quería organizar un bloque que tuviese que ver con compartir algunas reflexiones de dónde ubicamos la responsabilidad social, por qué hoy estamos hablando de responsabilidad social en términos de modificaciones que han operado sobre las empresas y que las empresas necesariamente tienen que responder a esa nueva realidad, y sobre ese punto en particular, cómo estamos procesando en Arcor esta nueva situación. Y particularmente, porque me lo habían pedido, mi segundo bloque hablará de uno de los aspectos de la responsabilidad social, que es el capítulo de relación con uno de los públicos, que es la comunidad, y en particular cómo nosotros lo llevamos adelante a través de la Fundación Arcor. Se van a repetir algunas cosas, posiblemente. Yo diría que es para que lo entiendan y hacerlo ordenado. La otra cuestión es que esta presentación estuvo enviada y presentada y no la puedo modificar acá arriba, así que ambas cosas tomen ustedes lo que parezca más adecuado a la cuestión. Lo primero que quería hacer era una referencia sobre el primer bloque, de dónde surge esta nueva cuestión de la responsabilidad social, por qué se está hablando, y poner algunos elementos que ustedes seguramente conocen, pero que tiene que ver básicamente con que lo que se ha modificado es el escenario donde nosotros actuamos, y al modificarte este escenario, evidentemente todos quienes desarrollamos algún papel sobre ese escenario, necesariamente tenemos que modificar también lo que estamos haciendo y actuando, y esto es lo que ocurre justamente con las empresas. Solo algunas referencias. Un dato importante de nuestro contexto es la explosión demográfica. En los últimos años hemos duplicado la cantidad de habitantes en nuestro planeta y se calcula que esta nuevamente se va a duplicar en los próximos 20 años. Esto habla a las claras de una realidad nueva, de una cantidad importante de habitantes, pero que tienen una característica que es la profundidad de la desigualdad que estos habitantes, que quienes habitamos en esta tierra tenemos, y cómo persiste criterio de inequidad. Solo algunos datos: 1.800 millones de personas en el mundo viven con menos de $2 por día, 350 millonarios tienen la misma riqueza que los 3.000 millones más pobres, 114 millones de niños no reciben educación básica, 584 millones de mujeres son analfabetas. Esto es dato de una realidad y lamentablemente América Latina es uno de los continentes que tiene mayor nivel de inequidad y el que es el único continente que en los últimos años no ha podido torcer esta realidad de diferenciación. La otra característica que también es un dato importante tiene que ver con esto. No sé si alguna vez escucharon hablar de la pegada ecológica de la humanidad, y tiene que ver con qué consume la humanidad en relación a los recursos que la propia tierra tiene. Es como pensar en un banco donde tenemos depositados determinados recursos y vamos depositando algunos recursos y sacando. Si nosotros tomamos ahí ese proceso y tomamos los últimos 40 años, vemos cómo ese proceso en algún momento teníamos más recursos de lo que lo sacábamos, pero particularmente eso se fue modificando, y ahí aproximadamente en el año 85 tenemos que el mundo empieza a consumir más de lo que el mundo provee, de lo que el mundo produce, es decir, que empezamos a sacar más de lo que tenemos en el banco, y eso necesariamente nos va generando una deuda. Hoy consumimos más del 20% de la capacidad del planeta. A este ritmo, alguien dice que en los próximos años necesitaríamos 4 tierras para mantener este ritmo de consumo. Y el otro dato más grave aún es que el 30% de la población mundial está aún fuera de ese mercado de consumo. No solamente todo se está consumiendo mucho,
sino que evidentemente no todos consumen de la misma manera. Es sobre este fenómeno que empieza a aparecer también entonces, sobre este escenario que se empiezan a modificar y a plantearse que tiene que necesariamente modificarse los roles de quienes están actuando en ese escenario. Solo para traer una reflexión, el presidente del Banco Mundial señalaba: la cuestión de la pobreza es una cuestión de paz. No podemos garantizar el futuro de nuestro negocio sin involucrarnos en la cuestión del desarrollo. Es decir, se torna necesario remirar y repensar el escenario donde actuamos por una propia necesidad de sustentabilidad. Y en este escenario no solamente se modifican entonces esas condiciones, sino que se modifican el papel que los distintos actores van teniendo. Interesa acá señalar cuál es el papel que va teniendo la empresa, y fíjense que en este escenario de agudización de problemas sociales, la empresa aparece como una organización exitosa que concentra mucho poder económico. De las 100 mayores economías, 29 son empresas. Tenemos empresas que tienen, cuyo poder, su producto es mayor que el Producto Bruto de muchos países, y esto evidentemente modifica entonces aquella realidad de los actores y del rol que los actores, o cómo interpretamos el rol de los distintos actores en nuestra realidad. Las 200 empresas más grandes del mundo emplean menos del 1% de la población mundial, pero controlan el 25% de la actividad económica mundial. Necesariamente tenemos que mirar entonces este poder con otra cara, que es que este poder involucra mayor responsabilidad. Y por eso, sobre esta realidad y sobre este contexto, y la inviabilidad de este contexto, y con esta realidad es que opera este elemento de la responsabilidad empresaria. Quería traer acá la reflexión del presidente del Instituto Ethos. El Instituto Ethos es una organización en Brasil que aglutina más de 1.100 empresas asociadas y que promueve el tema de la responsabilidad social, y hoy es una organización de referencia mundial en esta temática. Y él dice, señalando y profundizando cuál es el poder real de las empresas, dice: el sector empresarial es el más poderoso de la sociedad. Posee inmensos recursos financieros, tecnológicos y económicos. Los medios, la industria cultural y la propaganda son controlados en casi su totalidad por empresas privadas. Las empresas forman valores culturales e influencian el comportamiento de la mayor parte de la población, de políticos y de gobernantes. Las empresas financian campañas electorales y tienen acceso privilegiado a los gobernantes. Y de vuelta, sobre este mismo elemento, ese poder implica necesariamente mayor responsabilidad. Pero también hay otros elementos, hay otros actores que sobre ese mismo escenario empiezan a mirar y a plantearle a ese otro actor llamado empresa también un cambio y una necesidad de mirarlo de otra manera y de que actúen bajo otros criterios. Fíjense esto, que es una investigación que se hizo sobre qué espera el consumidor de las empresas, cómo rápidamente ha ido variando esta visión, comparando solamente en un periodo de 4 años, cómo aquellos que miraban a las empresas solamente generando lucro, pagando impuestos y creando empleo y cumpliendo la ley, aquel paradigma clásico de la empresa, ¿sí?, aquel con el cual las empresas se formaron y hoy la mayoría de los centros de formación trabajan como planteo, es el que entra en cuestionamiento, y entra en cuestionamientos de distintos lugares y sectores. Y entonces empieza a aparecer también en los consumidores esta perspectiva de que, además de hacer todo esto, deben ir más allá de lo que la ley obliga, ayudando activamente en la construcción de una sociedad más justa. Y fíjense cómo va cambiando este porcentaje de situaciones, de contexto, en donde otros actores empiezan a plantear la necesidad de que este poder se asuma con responsabilidad. También se modifican la conjunción de estos actores, modifican la realidad y la particularidad de lo que aparece en este escenario. Hay una crisis en el sector público que implica también un cambio de paradigma. Este elemento que se habló ayer de la articulación entre los distintos sectores, en realidad hace aparecer una nueva esfera de lo público, aquello que hasta acá veíamos exclusivamente planteado en la órbita estatal, empieza a aparecer lo público como ligado no exclusivamente a lo estatal,
como un lugar donde tienen necesariamente que operar otros y donde los distintos sectores están planteados y llamados a actuar en torno a estas temáticas. Y esto también modifica entonces el papel e implica modificaciones a pensar del propio sector. Y aparece entonces la responsabilidad social como un elemento que necesariamente da cuenta de que las empresas ya no forman más parte de un mercado, son parte de una sociedad global. Y el movimiento entonces de la responsabilidad social empresaria llega como una respuesta a la empresa para este nuevo escenario de valores y fuerzas. Y por lo tanto es un movimiento que tiene que asumir el propio sector empresario. Surge la necesidad, por lo tanto, en este contexto, de un nuevo perfil de liderazgo dentro de la empresa. Y esto es básicamente lo que se viene hablando, de esto es lo que se viene básicamente planteando, y esto es lo que motiva a que nosotros pensemos sobre estas cosas. Citándolo nuevamente al presidente Detos, sobre esta idea dice: es fundamental que haya un cambio en las prioridades de la agenda de nuestras sociedades. Muchos empresarios están percibiendo que no es más compatible la convivencia entre empresas prósperas en sociedades deterioradas. La degradación ambiental, la pésima distribución de la renta, la baja calidad de los servicios públicos, la violencia y la corrupción representan una real amenaza para las actividades empresariales. Consumidores empobrecidos, trabajadores con baja escolaridad e infraestructura social y ambiental precaria sofocan las actividades productivas. Por lo tanto, la responsabilidad social empresaria es una respuesta del propio sector que tiene que dar sobre esta misma realidad. Y aparece entonces, y por eso compartir con ustedes, básicamente esta definición que el Instituto hace y dice: la responsabilidad social es una forma de gestión que se define por la relación ética y transparente de la empresa con todos los públicos con los cuales ella se relaciona y por el establecimiento de metas empresariales compatibles con el desarrollo sustentable de la sociedad, preservando recursos ambientales y culturales para las generaciones futuras, respeto a la diversidad y promoviendo la reducción de las desigualdades sociales. Dos elementos centrales de la definición. Cuando hablamos de responsabilidad social, hablamos de una forma de gestión, hablamos de un componente intrínseco al negocio, estratégico del negocio, que tiene que ver con no solamente cómo nos relacionamos con la comunidad, sino con todo y cada uno de los públicos, y tiene que ver que esa forma de relacionar, y aparece el segundo elemento, piense a la empresa como corresponsable del desarrollo de la sociedad. Me parecía importante compartir con ustedes entonces algunos conceptos y diferenciar algunos conceptos, en particular cuando hablamos de responsabilidad social y la referencia ética empresarial. Ética empresarial representa los principios y padrones que guían el comportamiento de los negocios. Entonces cuando hablamos de la responsabilidad social, hablamos de una forma de gestión que justamente está basada en estos principios y padrones. Pero la responsabilidad social se refiere a la forma en cómo se conducen los negocios y cómo se establece la relación con los distintos grupos de interés. El otro concepto que aparece en esa definición tiene que ver justamente el para qué, el sentido que esa forma de conducción tiene que ver. No solamente mirar cómo nos conducimos, cómo actuamos con cada uno de los públicos, sino que esta forma de conducirse tiene un sentido mayor, un sentido trascendente que tiene que ver con el desarrollo de la sociedad. Y no hablamos de cualquier desarrollo, sino el desarrollo sostenible, aquel que plantea que la generación de valor económico no puede estar desentendido del equilibrio ecológico y la equidad social. La necesidad entonces de que cuando operamos la responsabilidad social en una empresa a nivel micro, tiene que ver con la triple generación de valor, que la productividad y la rentabilidad económica tiene que también estar planteado, y por eso se cuestiona el paradigma de la generación absoluta de renta, tiene que necesariamente hoy estar ligado al uso eficiente de los recursos naturales y al desarrollo de recursos humanos y de la comunidad. Sobre este triple valor es que opera y que orienta entonces la forma en cómo se conducen los negocios de la empresa. Esto es agua nada más. Hace 3 días que estoy pidiendo ron de Caldas y nadie acerca.
pero me han amenazado varias veces con darme. Sobre esta definición, sobre este elemento conceptual, a mí me interesaba poner entonces algunos elementos de cómo este proceso, que seguramente recoge mucho de lo que las empresas vienen haciendo, muchas de las cosas que se venían desarrollando al interior de las empresas tienen este carácter y recogen elementos que hoy denominamos responsabilidad social, pero que evidentemente tienen nuevos desafíos, nuevos planteos. Entonces quería presentar algunos elementos de este concepto de la responsabilidad social en Arcor y básicamente traer algunos elementos. Esto está entroncado con parte de nuestra propia visión y nos llevó a configurar a partir de una reorganización interna la necesidad de estructurar un plan que diera cuenta de que si bien nuestra empresa era reconocida como una empresa que actúa de manera responsable, tiene una gerencia corporativa de medio ambiente, de higiene y seguridad hace 15 años, la mayoría de sus plantas están certificados bajo las normas ISO, las normas sobre criterios de calidad, hay una gerencia corporativa estratégica de recursos humanos que plantea una serie de desarrollos, la propia fundación tiene 15 años de existencia. Decíamos, si bien había toda una política de desarrollo de proveedores, de comunicación, lo que nos fuimos dando cuenta es que esto no estaba actuando de manera integral, no estaba operando de manera integrada ni estratégicamente en el negocio y eso llevó a que la empresa tomara la decisión el año anterior de articular un plan que nos pudiese poner en este sentido. Y diseñamos un poco esta visión, yo no quiero entrar a esto, pero tiene un horizonte que tiene que ver con tomarnos un tiempo donde lo que se trataba no era porque ahora había una demanda nueva a la empresa que tenía que comunicar mejor aquello que hacía o empezar a decir más algunas cosas, no se trataba solamente de hacer un reporte social, no se trataba solamente de que empecemos a hacer un buen balance con buenas fotos, sino que había que organizar y estructurar esto de manera seria y planteada e integrada a toda la empresa. Y por eso, discutido esto con la conducción, nos propusimos durante todo este año, y ese es el programa que yo coordino en este momento dentro de la empresa, es producir e implantar la política de responsabilidad social dentro de la empresa y estructurar un primer modelo de gestión con un horizonte de los primeros 3 años que nos pudiesen sí medir sobre base de indicadores concretos este proceso. Ese plan básicamente tiene que ver con preparar a la empresa para incorporar la dimensión de la responsabilidad social como un eje orientador de la práctica. Nos tomamos todo este año de trabajo, estamos estructurando esa propuesta en torno a 2 grandes componentes, que es darle direccionamiento estratégico y al mismo tiempo, como un elemento complementario de este primero, es sensibilizar y capacitar a toda la estructura en torno a la temática de la responsabilidad social. Eso nos llevó a pensar a la empresa entonces sobre este esquema, rever realmente cómo estábamos gestionando los negocios con cada uno de esos públicos, que son nuestros principales públicos de relacionamiento, y revisar estos criterios de basamento ético y transparencia, y pensar cuál era realmente el aporte en torno a la sustentabilidad que estaba la empresa orientada. Ese plan nos llevó por un lado a un proceso que está ahí muy concretamente planteado, de manera muy sintética, pero que nos llevó a trabajar este año primero en todo un relevamiento y diagnóstico sobre todo y cada uno de estos públicos, a través de grupos focales, trabajo que nos permitiese ubicar cuáles eran las características principales con cada uno de esos públicos, cómo estábamos, cuáles eran las fortalezas, las oportunidades que teníamos, y estructurar sobre eso un diagnóstico. Pudimos sobre eso constituir el segundo insumo, que era la política de RC, que es básicamente rediseñar el código de ética y un código de conducta que pudiese en torno a este diagnóstico y en torno a estas orientaciones éticas de valores y principios que la empresa planteaba, repensar la tercera etapa, que tiene que ver ahora sí con un plan de acción que en los primeros 3 años plantea cómo vamos a actuar con todo y cada uno de estos públicos sobre indicadores concretos, tratando de producir sobre esas modificaciones de manera integral a este proceso, y cómo construir una estructura de gestión interna a la empresa que oriente de manera transversal a todo el desarrollo de las operaciones.
Y el segundo componente tiene que ver con la capacitación en RC. Este año estamos haciendo en todos los programas de desarrollo que la empresa tiene la incorporación del módulo de RC y en particular todo el nivel gerencial de los 4 países, que son aproximadamente unas 400 personas, están siendo capacitadas en esta temática, sobre esta realidad y sobre estos desafíos, porque ellos son los principales líderes de este proceso. Y al mismo tiempo iniciando un proceso de comunicación y sensibilización general para preparar a toda la empresa en esta dimensión. Esto es lo que estamos haciendo, podemos conversar un poco más, charlar sobre esto, pero tenía que ver con este proceso. Y básicamente entonces, en el medio de este proceso, sigue funcionando el área, la gerencia corporativa de medio ambiente, de recursos humanos, siguen desarrollando procesos, hemos integrado un comité de distintas áreas que trabaja sobre esto, pero evidentemente estamos logrando en este proceso una mayor integralidad. El segundo bloque que yo quería presentar entonces a ustedes tiene que ver con uno de los aspectos que hace la responsabilidad social, y en este caso porque nos habían planteado así de compartir con ustedes el ejercicio de inversión social que la empresa hace a través de su fundación. Para esto entonces a mí me parecía importante volver a tratar de clarificar sobre este concepto y diferenciar qué es la responsabilidad social y qué es la inversión social privada. Cuando hablamos de responsabilidad social, entonces hablamos de una forma de conducir los negocios y cómo esa forma de conducirse con todo y cada uno de los públicos tiene esta visión de corresponsabilidad sobre el desarrollo económico y social de un país. Cuando hablamos de inversión social privada, hablamos de uno de esos componentes y tiene que ver entonces con que si bien en la agenda de la responsabilidad social entran todo y cada uno de esos públicos, es la relación entonces responsable con los empleados, los accionistas, los proveedores, los consumidores, el medio ambiente, el gobierno, la comunidad. Cuando hablamos entonces de inversión social privada estamos hablando de ese componente y de esa relación en particular que tenemos con uno de esos públicos. Y básicamente cuando hablamos entonces de inversión social privada hablamos de recursos privados, ya sean de empresas de manera directa o de empresas junto con fundaciones que se destinan a fines públicos. Y donde centralmente es esta finalidad pública la que determina el carácter, la orientación y el sentido que tiene estos recursos y donde se pueden medir los impactos que provocan estos recursos. Es en este punto en donde nosotros ubicamos a la Fundación Arcor. La Fundación Arcor es una institución creada por el Grupo Arcor hace 15 años y que opera en este campo de la relación con la comunidad y asume una parte importante y significativa de lo que la empresa hace en relación a la comunidad, no todo lo que la empresa hace. Nosotros, y permítanme entonces compartir con ustedes algunas características que tiene nuestra fundación y posiblemente a partir de este momento empiece a tratar de transmitir y meterme más de lleno en algunas características que son propias de nuestra fundación y tratar de vincularlo con este ejercicio de la inversión social y como componente de la responsabilidad social de nuestra empresa. Nosotros definimos a la Fundación Arcor como una entidad privada de origen empresarial, que es profesional, proactiva y no operativa. Es profesional porque, básicamente, no porque sean profesionales los que trabajen allí, sino porque creemos que toda intervención en lo social tiene que estar fundamentada. Si bien nosotros no tenemos, el sector privado no tiene la necesidad de reportar qué elige por hacer, pero tiene el deber sí de hacerlo bien, y en ese sentido su intervención tiene que estar fundamentada en parámetros, en criterios, y puede hacer seguimiento y evaluación de lo que se opera sobre eso. Nuestra característica es proactiva, es decir, que no esperamos reaccionar a elementos que nos vienen del contexto, sino que en base a la interpretación, al estudio, al área que queremos provocar nuestra contribución, actuamos de manera proactiva, pero lo hacemos de manera no operativa, es decir, que no operamos nosotros los proyectos, sino que lo que nos definimos como una entidad donante, esto es decir, que aporta recursos a otros, básicamente a organizaciones de la sociedad civil, que son los que evidentemente para nosotros tienen mayor potencialidad y capacidad para desarrollar y estar en torno a la problemática, y son ellos quienes tienen la capacidad de operar en torno a estas iniciativas.
pero al mismo tiempo somos concurrentes, es decir, que tenemos una fuerte vocación de trabajo con otros y una cantidad significativa de nuestros recursos que provienen de la empresa también están generando alianza con otras entidades donantes de recursos que nos permiten aumentar nuestra capacidad de trabajo y sinergizar conocimientos, esfuerzos y la posibilidad de mayor impacto en torno a la problemática. Esta es nuestra misión y eso define el foco de nuestra actuación: contribuir para que la educación sea un instrumento de igualdad de oportunidades para la infancia. Nuestro foco es la infancia y hemos elegido la educación como una herramienta válida para generar igualdad de oportunidades o contribuir a generar igualdad a la infancia. ¿Por qué entonces una organización tiene un foco? Y a nosotros nos parecía importante hacer una primera reflexión en este punto. Nosotros creemos que es importante tener foco porque saber qué hace y qué deja de hacer una organización es un principio clave de administración, pero también le permite a los otros saber qué hacemos y qué dejamos de hacer para orientar mejor nuestra propia actividad. Tener un foco también nos permite, como acá ya se señaló, tener mayor impacto en torno a lo que hacemos y poder dar cuenta de lo que hacemos y cómo hacemos. Y el otro elemento que nosotros decimos de por qué tener un foco es porque toda inversión social, para que asuma un carácter estratégico, tiene que necesariamente tener una causa detrás. En la medida que tenga una causa, esa inversión asume una perspectiva que le da otro sentido y otra dimensión. Y en nuestro caso, la causa de la niñez y la contribución a las mejores oportunidades educativas, creemos que es una causa que está fundamentada en algunos elementos de la problemática social que vivimos. Estos son unos datos de Argentina. La realidad dice que en esto nos parecemos mucho a los países de América Latina. Y fíjense cómo el escenario se ha modificado fuertemente con un crecimiento, ¿sí? Si tomamos acá, no sé si se alcanza a ver, esto es un dato que plantea de mayo del 98 a mayo del 2003, cómo ha ido creciendo la curva de pobres. Pobre se entiende aquel que solamente puede cubrir una canasta básica de alimentos, e indigente es aquellos que no alcanzan a cubrir esto. Esto hace que en el 2003 nosotros de cada 10 niños menores de 17 años en nuestro país, 7 pertenecían a hogares pobres. Esto fue parte también del crecimiento de la última crisis que llevó, y 4 de cada uno de esos 10 pertenecían a hogares indigentes. El último dato de este año ha hecho que se ha modificado, se habla del fenómeno de la reactivación de nuestro país, se han mejorado datos macroeconómicos, sin embargo algunos datos que tienen que ver con esta cuestión se mantienen. El 56% de la población menor de 14 años es pobre, esto es que 9 millones de niños, 5 millones son pobres en nuestro país. Hace ya algún tiempo que se viene diciendo que en América Latina la mayoría de los niños son pobres y la mayoría de los pobres son niños. Y por eso nosotros creemos que esto es una causa que necesariamente orienta una inversión social. Sobre este telón de fondo de la pobreza, evidentemente aparecen una cantidad de otros datos que están vinculados a eso, como es que las madres y niños en riesgo, la crisis de 2001 en nuestro país detuvo la curva del decrecimiento de la mortalidad infantil. 60% de las muertes, de esas muertes son prevenibles, pero también la diferencia y la exclusión se presenta no solamente rasgos por sectores económicos, sino también por sectores geográficos. Es una realidad, creo que de la mayoría de nuestros países, que este porcentaje también a veces cuando lo tomamos como una variable única, cuando lo empezamos a mirar al interior de eso, se producen desfasajes como esto. Hay 14% de nacimiento de madres de menores de 20 años, sin embargo, cuando vamos a Misiones, que es un estado del norte de nuestro país, esto alcanza 29%, y si nos quedamos en la ciudad de Buenos Aires, que a muchos les gusta ir, y que es interesante, y es hasta donde van, y conocen a los porteños, que es una representación deformada de los argentinos, el 5% tenemos ahí de nuestra realidad. No, espero que no haya ningún porteño acá. Pero, ¿hay? Bueno, después lo arreglamos allá.
Hay un alto riesgo nutricional en los más pequeños, el 46% de niños menores de 2 años está en alto riesgo nutricional, el 23% en riesgo crítico, y vuelta a lo mismo, ¿no? Ese riesgo nutricional es el 25% en el sur y el 62% en las provincias del noreste argentino. Hay 5% de desnutrido crónico, pero cuando lo volvemos a poner en la geografía, miramos Santiago del Estero, que es un estado del norte, y el 22% está en esa situación. La anemia está presente en el 35% de la embarazada, en el 50% de los niños menores de 2 años, en el 20% de los chicos que están en edad escolar. No los quiero amargar la mañana porque nos viene la comida, pero este es el motivo de que nosotros tengamos que operar sobre esto. En educación también hay algunos con más riesgos que otros. Hay una sobreedad, es decir, chicos que están por encima del grado que tenían que estar, y acá ayer se hacía señalamiento sobre quiénes van a qué escuelas. Entre 12%, mientras que en otras provincias alcanza el 40%. La repitencia, el repetir grados, si nosotros tomamos el quintil más pobre, estamos en casi un 23%, mientras que en el quintil más rico no llega al 10%. Hay brechas en los resultados de calidad. Argentina está sexto en el país de mayor diferenciación de equidad dentro del sistema educativo y tiene niños que hoy responden a los mayores niveles de estándares de las pruebas que se hacen a nivel mundial, pero también tenemos niños que rinden como los peores países del mundo. Hay una insuficiente documentación de identidad de niños, niñas y adolescentes. La legislación no está adecuada a la Convención de los Derechos del Niño. 7 de las 24 provincias todavía mantienen una ley anterior a esta visión de un nuevo paradigma de la niñez, que es mirar a través de sus derechos, y persisten prácticas de la doctrina de la situación irregular, que es la institucionalización. Pareciera que la sociedad, cuando quiere dar una respuesta a los niños, les preocupa y los culpabiliza a los padres por la pobreza que tienen y los manda a unos institutos, y tenemos grandes institutos que concentran hoy a una cantidad importante y creemos nosotros no hace un desarrollo equitativo de esos niños. Aunque nosotros como sociedad habitualmente estamos conformes porque están ahí, al menos lo visten y los peinan, pero no sabemos cuál es el desarrollo y cuál es la perspectiva de futuro que tienen. Sobre ese contexto es lo que nosotros operamos, y por eso tenemos un foco, y por eso ese foco se convierte en una causa. Pero esa causa y esa intervención tiene que ver con una orientación que asumimos como sector privado, y es básicamente no reemplazar la función del Estado. Como sector nos cabe un planteo, nos cabe una tarea, pero tenemos que junto con los otros sectores operar en este sentido, y por eso decimos esto como planteo de que no existe posibilidad de una equidad social sin una oferta suficiente y calificada de servicios y programas integrales destinados a la infancia, con énfasis en lo educativo. Esto es lo que señalaba de alguna manera Bernardo Toro ayer cuando planteaba el problema del subdesarrollo no es de los pobres, es un problema de toda la sociedad. El problema de la educación o de la falta de educación de algún sector no es de ese sector, es de toda la sociedad. Y por eso tenemos que como sociedad garantizar este proceso y hacer fundamentalmente responsable al Estado de cubrir esto, porque tiene la obligación legal de hacerlo y le cabe a los otros actores la corresponsabilidad en esta tarea. Sobre esta perspectiva me voy a meter más en particular, y perdonen los que no tienen esta preocupación, pero me parece que es importante cómo nosotros referenciamos esto y cómo nosotros lo estamos mirando en la perspectiva de trabajo de la orientación que nuestra inversión social tiene. Hablamos de contribuir al desarrollo integral infantil, y en este sentido encontramos que el desarrollo infantil tiene algunos elementos que es preciso mirar y que tienen que ver entonces con la orientación también que hace a la inversión social y a la mirada de la responsabilidad social. El primer elemento de esto es que cuando hablamos de desarrollo infantil hablamos desde una perspectiva integral. Esto es que es indispensable asegurar un inicio equitativo en la vida de los niños. Todo aquello que se haga después de los 2 años está comprobado que tiene un costo inmenso para la sociedad poder solucionarlo. El desarrollo infantil significa mucho más que crecer. Es decir, que además del carácter biológico que tiene el crecimiento, también es social, cultural, político, económico y ambiental. No basta con orientar recursos destinados solamente a atender necesidades biológicas de los chicos.
no es suficiente con atender determinadas necesidades de alimento, tenemos que pensar en las preocupaciones y en el contexto en donde eso está operando. Decimos además de integral el desarrollo infantil, tiene una perspectiva de ser integrado, esto es que necesariamente debe vincular en esa tarea y hacer corresponsable a la familia, a los padres, a la escuela, a la comunidad como representante de la sociedad. Y en este punto es donde debemos intervenir y actuar. No se trata solamente de actuar en uno de esos componentes. Y decimos también que el desarrollo infantil es integrador. Y acá creemos que se constituye entonces la infancia en este sentido de cambio de valores como un lugar de encuentro. Hay un nuevo espacio público como corresponsabilidad de todo que está cambiando en esta realidad, en este escenario, y nosotros creemos entonces que la infancia justamente ocupa una oportunidad que tienen los distintos sectores para articularse. En sociedades tan fragmentadas como las nuestras, donde es muy difícil encontrar no solamente la declamación de que los distintos sectores se tienen que articular, sino cómo hacemos para articular, nosotros creemos que la infancia justamente tiene ese carácter que posiblemente en nuestras sociedades otras problemáticas no lo tengan. Es necesario entonces operar en este sentido de esta perspectiva de la integración, la cooperación y la corresponsabilidad en torno a esta temática y articulando el papel de los distintos actores. En nuestra estrategia de acción básicamente se basa en apoyar iniciativas que contribuyan a intervenir en tres procesos que nosotros consideramos son clave en el desarrollo de la infancia. Esto es el proceso de crianza, aquello que tiene que ver básicamente con los primeros años de vida en relación a su propio vínculo con la familia, al proceso de socialización que tiene que ver con el proceso de integración de la comunidad y al proceso de escolaridad. Sobre esos tres procesos están orientadas nuestra mirada y creemos y hemos orientado y hemos focalizado nuestro planteo sobre eso. Pero además lo hacemos desde una perspectiva comunitaria porque creemos que es necesario no trabajar solamente con la problemática, sino dar capacidad a la comunidad para que asuma la corresponsabilidad en este sentido. Y en este planteo creemos que la escala local justamente es un lugar más adecuado para potencializar esta visión, porque permite determinar necesidades, porque permite organizar recursos, como decía Sales, hay que mirar a la comunidad no solamente como portadora de necesidades, sino con la potencialidad que tiene, y favorece ese espacio local por el conocimiento, la posibilidad de que estos actores de estos sectores se articulen entre sí. Ahora esto no es algo dado, las comunidades no son expresiones bondadosas de nuestra realidad, son parte de la fragmentación y por lo tanto nosotros hablamos que es necesario construir comunidades, son procesos complejos y requieren una visión que tenga que ver con mirar al territorio como un todo, poder orientar cómo esos actores cooperan, cómo facilitamos procesos en este sentido, y la mirada tiene que ser entonces progresiva, sistemática, tiene que ser integral, pero al mismo tiempo integradora de estas perspectivas. Nuestras orientaciones tienen que ver con esto, priorizar la infancia, haciendo foco en niños pequeños, resumiendo lo que les dije hasta acá. Lo hacemos desde una perspectiva educativa, elegimos la educación como una herramienta clave para la producción de mejores oportunidades, creemos esto, creemos que la educación es la única política autopromotora del sujeto y lo hacemos con una lógica de abordaje comunitario, en la perspectiva de hacer de cada comunidad un espacio de oportunidad educativa para el desarrollo integral de los niños, trabajamos con una lógica de gestión asociada a escala local y llevando proyectos en distintos lugares de nuestro país. Me quedan algunos minutos y por eso, ¿qué resultados buscamos? Bueno, por un lado buscamos impactar en la problemática foco de nuestra atención, esto es realmente que haya mejores oportunidades educativas locales, que se mejoren servicios, se mejoren planteo y se desarrollen otras posibilidades. Buscamos transferir un modo de gestión que es trabajar por proyectos. Esto permite necesariamente partir de la idea de que un proyecto no modifica una realidad tan compleja con la que estamos planteando, pero permite orientar recursos, permite canalizarlo, darle perspectiva y sentido. Buscamos fortalecer a la organización en los tres niveles y trabajamos con organización y fortalecerlas como sí, porque ellos transfiriendo capacidades, pero también trabajando en el nivel de articulación de organizaciones entre sí, pero también en un tercer nivel que es crear institucionalidad, incidir en política que nos permita que esa institucionalidad de varios actores permanezcan en el tiempo, que se constituyan en institucionalidad en los lugares. Buscamos promover espacios de articulación,
porque básicamente asumimos el carácter incompleto de nuestra intervención. El sector privado no viene a reemplazar a nadie, no debe reemplazar a nadie, y si nosotros sumamos, nosotros sabemos que nuestro aporte es muy pequeño y que básicamente se trata, y la palabra que define quizás nuestra intervención sea justamente el carácter contributivo que tiene. Y por lo tanto hay que pensar necesariamente en los otros actores, tanto del sector social como del sector público. Buscamos hacer protagonista a la propia comunidad, transferir capacidades, esto es, buscamos que la comunidad tenga autonomía y básicamente asumimos como resultado la búsqueda de incidencia que creemos que es el rol que nos cabe como sector privado. Incidir básicamente en términos de políticas públicas para que estos procesos se modifiquen. La búsqueda de incidencia tiene que ver con varios elementos fortaleciendo procesos sociales que contribuyan, por un lado, a poner en la agenda pública la temática de la niñez, remarcando sus problemáticas, y acá hay un aporte muy importante que el sector privado puede hacer, no solamente destinando recursos a una causa, a un proyecto. Si a la hora de discutir el presupuesto nacional el poder de las empresas puede ser también planteado para que se discuta y se incorporen discusiones de este tipo, evidentemente estamos hablando de un aporte mucho más serio que el sector puede hacer. Hay que trabajando por la reconstrucción del tejido social desde una mirada de ciudadanía. Hay que recrear espacios donde estos actores se encuentren. Posibilitando la generación y producción de conocimiento y aprendizaje. Nuestras intervenciones son muy puntuales, pero tratamos de que generen conocimiento para ponerlo a disposición de otros. Promoviendo espacios de intercambio y de articulación entre actores tanto a escala local como regional como nacional. Estamos haciendo algunos estudios a nivel nacional sobre la inversión social privada y pública. Favorecer la difusión y replicación de experiencias, metodologías y conocimientos. Me tomo los últimos minuto y medio y para contarles entonces algunos en concreto, digamos, ¿no? En 13 años la Fundación Arcor apoyó proyectos y acompañó organizaciones en todas las provincias, cubriendo el 100% del territorio nacional, operamos en todo el país. Financió más de 1.250 proyectos que beneficiaron un poco más de 820.000 niños y jóvenes y acompañó y fortaleció, quizás este sea el capital más importante que podemos dar cuenta, a más de 5.400 organizaciones que trabajan con niños y jóvenes en todo el país. Tenemos un fuerte planteo de generar conocimiento y por eso acá están algunas de las publicaciones del año 2004 que van de reflexiones sobre proyectos, a estudios e investigaciones, a producciones en torno a experiencias y metodologías que sistematizan en algunos casos y que hoy son replicadas a otra escala en otros lugares y asumido incluso por espacios, por organismos públicos. Esto lo pueden visitar en la página y si necesitan alguno de estos materiales, con gusto nosotros lo compartimos. Y también procuramos instalar esto en la agenda pública y por eso buscamos cada año que las repercusiones en los distintos medios de comunicación, además de aumentar en cantidad, se caractericen por abrir espacios para poner en la agenda pública la problemática foco de nuestro accionar. Solamente esto para plantear cómo intentamos que las instituciones con las que trabajamos, los proyectos, el desarrollo, la situación, la investigación, puedan aparecer y ser asumidas por la propia sociedad. Bueno, hasta acá llegaba yo, quería plantear sobre esta realidad y sobre el rol entonces, y volviendo al concepto de responsabilidad social, ¿no? Una sociedad que victimiza a sus niños, nosotros decimos, se victimiza a sí mismo. Por eso nosotros creemos es que la infancia es la gran oportunidad de la sociedad de mejorarse a sí mismo, no solo porque mejora las posibilidades de la infancia, sino que poniendo esa mirada creemos que vamos a recuperar parte de esos valores como sociedad y eso sin duda nos va a mejorar a nosotros. Muchas gracias. Fandi, Goodyear S.A., Tecnoquímicas S.A., Cementos del Valle S.A. y Gas Natural S.A. Asimismo hay que darle las gracias a Microsoft, a la revista Semana, a Avianca, a Servientrega S.A., Fundamor, la Fundación Trascender y Harinera del Valle S.A. Igualmente a Comcaja, a la Fundación EPSA, a la ARP Colmena, a la Fundación Mamonal,
a la Computadores para Educar, Incauca y Providencia S.A., la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. y su Fundación Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura. También debemos hacer especial mención por su patrocinio a Industrias del Maíz S.A., Manuelita S.A., la Fundación Carolina en Colombia, Mineros S.A., Central Castilla y Río Paila S.A., Michelin, Suratep S.A., y Concentrados S.A. Finalmente, también damos nuestras gracias a Deloitte Colombia Limitada, de Lima Marsh S.A., Colombina S.A., el Banco de Occidente, Agrogen S.A., Ciamsa, Dividendo por Colombia, Carvajal S.A. y Empresarios por la Educación. A todas estas empresas e instituciones nacionales, muchísimas gracias por su apoyo. Vamos a dar entonces paso a este panel de preguntas. Y entonces doy la palabra al doctor Francisco Piedradita Plata, rector de la Universidad ICESI. ¿Pueden poner la luz un poco en un ángulo diferente? A ver, muy buenas tardes, ¿ya? No, 5 minutos. Yo estoy francamente abrumado con la cantidad de preguntas que ha pasado la concurrencia para los 4 expositores que hemos tenido esta mañana. Ha sido una mañana muy rica, diversa, y vamos a ver cómo manejamos esto. Yo sé que el tiempo apremia, estamos un poquito atrasados, pero vamos a hacerle rápido. Antes de empezar, quiero hacer una cuña, y hago referencia a la última frase que nos presentó Claudio, que dice: la infancia es la gran oportunidad de la sociedad de mejorarse a sí misma. Dentro de 15 días en la Cámara de Comercio están invitados a participar en el primer foro internacional sobre políticas públicas en educación temprana. Tenemos 2 conferencistas internacionales y luego un panel integrado por personajes del gobierno, directora de Bienestar Familiar, viceministra de Educación Básica, personajes del Congreso y expertos como el director de Corpo Educación y otros. Entonces están bienvenidos a ese foro, 8:30 de la mañana a 1 de la tarde, el viernes 28 de octubre. Las preguntas son de diverso tipo. Hay preguntas que están orientadas a ampliar qué es responsabilidad social en la respectiva empresa, sobre todo en los casos de las empresas, otras van dirigidas a ampliar cómo lo hacen, otras sobre el cuánto invierten y otras sobre los beneficios obtenidos. Voy a tratar de resumir, de agrupar para poder, porque hay más de 40 preguntas y obviamente pues no tenemos tiempo. Voy a también pedirles a los expositores que traten de ser muy breves en sus respuestas. Quisiera empezar tal vez con las preguntas que hay para Estrella. Yo tenía aquí las de Estrella. Aquí están las de Estrella, sí. Hay 2 o 3 personas preguntaron, por favor ampliar, usted mencionó situaciones negativas en las que la responsabilidad social podría tener efectos negativos. ¿Usted podría ampliar sobre eso un poco? Bueno, centrándome en el caso de Colombia, hay algunos estudios de universidades y de personas que se dedican a la investigación de la acción social y de la inversión social que indican que, por ejemplo, en zonas de conflicto sí que puede ser peligroso, porque hay veces que se están dedicando unos recursos a unos proyectos que en realidad no se sabe muy bien el fin que tienen. La necesidad es de evaluar y de ver el impacto, concretamente qué es lo que se está haciendo, cómo se está haciendo y cuál es el impacto que tiene, para intentar evitar que lo que está haciendo una institución o una empresa o un gobierno, por un lado, de manera individual, no llegue otro y lo deshaga, o que el impacto que se tenga sea adverso, que sea exactamente el contrario que se está haciendo, precisamente por la problemática y por lo enrevesado de la situación en casos como en Colombia, donde está por un lado un conflicto armado, donde está también por otro lado un conflicto de narcotráfico y donde la situación es mucho más compleja de lo que a simple vista se podría ver. No sé si con eso respondí la pregunta a la persona que la hizo. A los expositores de casos voy a hacerles una pregunta general que hicieron
y tiene que ver con Colombia. Ustedes conocen un poco la situación de Colombia con su contexto particular de la producción de cultivos ilícitos, el hecho de que hay campesinos vinculados por la falta de alternativas lícitas para sobrevivir. ¿Qué visión tienen esas empresas, esas personas que vienen del exterior y que practican la responsabilidad social empresarial sobre el tema? ¿Cuál es su posición, su reacción al problema que tienen los colombianos, a la idea de apoyar proyectos de desarrollo alternativo para actuar frente a esa situación? ¿Alguna reacción? Yo una de las cosas que comentaba el sector privado colombiano podría hacer era eso, era plantear proyectos sociales y también plantear proyectos productivos para que estas personas que necesitan cambiar su modo de vida lo puedan cambiar realmente y puedan sobrevivir y puedan ganarse la vida con alguna actividad que les reporte un ingreso y que les reporte un medio de vida. Y bueno, es necesario hacerse cargo de la situación, bueno, quizás estén dando las tres, en la situación de preconflicto, de conflicto y de posconflicto a la vez. Pero bueno, intentar que la gente que está intentando insertarse en la sociedad o intentando cambiar el modo de vida que tiene, lo pueda realmente hacer. ¿Alguno de los otros quiere hacer algún aporte en esa área difícil para un extranjero en particular? ¿No? No, más que, digamos, me parece que lo que yo intentaba hacer con el tema de invitar a la cocina es eso, digamos, cada uno, creo que tenemos que compartir las visiones de cada uno y cada uno tiene que buscar mecanismos propios a responder a cada una de las realidades. Para mí sería muy inadecuado poder responder y orientar algo de lo cual no sé, no conozco, pero sí puedo plantear que es preciso a la hora de intervenir sobre esto, que necesitamos mirar el problema, conocerlo en profundidad, tener más de una visión y sobre eso operar, ¿no? Hay una pregunta que se repite en el caso de los tres expositores de casos, y es la de criterios, cómo escogen con quién trabajar, cómo escogen a quién apoyar. ¿Quisieran aportar algo al respecto? Bueno, nosotros supuestamente tienes que apoyar según lo del CEMEFI y los perfiles que nos ayudan a escoger en el CEMEFI es dentro de tu comunidad, pero nuestra comunidad en la empresa son puras oficinas, son edificios, es más nuestro vecino es PricewaterhouseCoopers, más bien él nos tiene que ayudar a nosotros. Entonces no podemos realmente nada más ver en la comunidad, sino nos pusimos a investigar cuáles son las organizaciones, las escuelas serias que realmente tienen un plan, una estrategia, metas, y el CEMEFI ahí fue el que nos ayudó a nosotros, porque también no conoces a todas las escuelas, no sabes quiénes son serios o quiénes no. Aquí en el CEMEFI entonces fuimos a las escuelas, los conocimos, tuvimos una entrevista, conocimos la problemática, vimos cuáles eran las necesidades, también vimos qué era lo que nosotros teníamos, estudiamos para ver si les podíamos ayudar o no. Entonces nosotros así es como escogemos, es ir, visitarlos, estudiar las necesidades, ver si les podemos ayudar y es la manera como si hay compromiso o no, porque fuimos algunas veces a algunas escuelas y ella nos dijo la madre superiora o la persona encargada que nada más querían dinero y que no querían que nos metiéramos en sus cosas, en sus negocios y no querían ninguna participación. Entonces también fue una manera de seleccionar y es una manera de de conocer a la gente, irla a visitar. Sobre criterios, ¿cómo escoge la fundación? Eu vou traduzir para ele a pergunta. Eles querem saber quais são os critérios que utiliza a Fundação Acessita para apoiar qualquer instituição, qualquer fundação dentro da responsabilidade social empresarial. A empresa, nós temos um conselho curador. Nós temos um conselho curador. E define diretrizes. E define as diretrizes. E nesse conselho nós temos a participação, diretrizes que vêm da empresa e de pessoas que vêm dessa empresa. Bem,
diretrizes que vêm das comunidades a partir de seus conselheiros. De los que vienen de la comunidad y a partir de sus consejeros comunitarios. A Fundação tem uma atuação junto à comunidade que, a cada momento, La fundación tiene una actuación junto a las comunidades que en todo momento ela está identificando oportunidades que devam ser trabalhadas. ellos están identificando las oportunidades en que ellas pueden estar trabajando. Não existe uma ação igual nós vimos na Arcor de um público a ser trabalhado. No existe una identificación igual como en la Arcor, sino que se trabaja diferentemente. Nós trabalhamos de acordo com as demandas que são identificadas na comunidade e a cada ano definimos as principais linhas de ação que serão trabalhadas. Está entendible. Bueno, en nuestro caso yo creo que puse ahí algunos elementos que tienen que ver con criterios que tomamos, como la alineación sobre la problemática, la búsqueda de impacto y el tipo de planteos que nos procuran ayudarnos a buscar esos impactos. Varía mucho criterios particulares, ahí podríamos compartir, si alguien tiene en particular esa demanda. Hay criterios incluso que se construyen en particular para acciones, por ejemplo, un programa en particular a su vez puede tener criterios particulares que van desde cosas muy puntuales de cómo mirar el proyecto, o qué evaluar, o cómo medir la participación de la comunidad o no. Y después, lo otro que nosotros también tratamos de plantear sobre esto es que otros tengan criterios para querer trabajar con nosotros. Lo otro que yo podría recomendar para esto es que en esta red América, que integramos un conjunto de fundaciones y empresas en América Latina, el Nodo Colombia tiene una potencialidad importante en esa red. Estamos desarrollando varios instrumentos. Uno es un manual de acompañamiento y cofinanciamiento que tiene mucho desarrollo sobre estos elementos que están planteando y pueden estar a disposición de ustedes cuando lo requieran. Hay una pregunta que hicieron dos personas que tiene que ver tal vez con un problema de interpretación, y voy a pedirle a Estrella que lo aclare, y es que en la presentación de ella en algún momento dice que podría leerse como crítico el hacer donaciones, y no, yo no creo que esa sea la intención ni mucho menos, pero la pregunta dice, se dice que las donaciones reflejan la filantropía de una empresa más que un elemento de responsabilidad social. ¿Cómo puede entonces una ONG estructurada que promueve acciones no asistencialistas ser aliado vinculada de la estrategia de responsabilidad social de cualquier empresa? En el caso de Arcor, por ejemplo, funciona mucho a ese tipo de organizaciones, pero quisiera que aclararas un poco. Bueno, sobre lo que explicaba de la filantropía, yo creo que siempre ha sido como un paso inicial para prácticas que están más involucradas en lo que son las operaciones de las empresas. Lo que es necesario es que esas donaciones y esas acciones de filantropía empiecen a tener un cierto componente estratégico, y no por nada, sino para que la empresa pueda mantenerlas en el tiempo, para que la empresa, cuando deje de tener esos recursos extras que tenía antes y que los podía dedicar a donaciones, pues la situación cambie a seguir implementando los proyectos que hace. Entonces, desde el punto de vista de una asociación de la sociedad civil o de una ONG, pues sí que puede haber trabajos conjuntos entre empresa y entre sociedad civil, de tal manera que los proyectos que parten de la empresa tengan un componente estratégico. Es decir, uno puede estar haciendo programas de salud y de educación, no solamente por el compromiso con la sociedad, sino porque al final del día uno necesita tener unos clientes educados, sanos, o necesita unos empleados que estén sanos, que estén formados. Es también buscar dónde está el interés para la empresa para que esté obligada a continuar haciendo esos programas. En el caso, por ejemplo, de las farmacéuticas donan medicinas, hacen promoción sobre prevención de enfermedades, pero siempre va a estar unido esa enfermedad con la marca de ese medicamento. Entonces, de alguna manera ahí hay un componente muy estratégico, están apuntando a su mercado, y es
No deja de ser filantropía, pero tiene su componente estratégico que le beneficia a la empresa también. ¿Quieres agregar algo? No. Sobre eso de las donaciones, yo creo que complementando esto, el punto es, la disminución tiende a ser en las donaciones sueltas, aisladas, y este tipo de ONG que plantea la persona que pregunta, y habla de una ONG estructurada que promueve acciones no asistencialistas, ese es el tipo de ONG con la que muchas fundaciones o empresas que quieren desarrollar su responsabilidad social empresarial quisieran trabajar. Lo importante es trabajar estratégicamente, trabajar a largo plazo, se beneficia a la ONG, se beneficia a la empresa y obviamente se beneficia a la comunidad que ambas quieren apoyar. Hay un tema sobre el que distintas personas también hicieron preguntas a los expositores, tanto a Estrella, que lo mencionó, como a los expositores de los casos, y es sobre el tema de comunicación, de cómo comunicar lo que están haciendo en responsabilidad empresarial, y cuál es la mejor estrategia de comunicación, cómo obtienen los mejores beneficios en esa acción de comunicación. Os processos de comunicação, nós temos uma revista que tem uma circulação em todas as residências da região onde atuamos. Las partes de la región donde actuamos. Nós temos também processo de comunicação em rádio, em TV local, no periódico local, e temos processo de comunicação com os grupos mais interessados da comunidade, como por exemplo professores, políticos e organizações estruturadas das comunidades. Interesadas en las comunidades. ¿Claudio? Hay dos preguntas sobre el tema de la comunicación y cómo vincular. Algunas consideraciones, algunas sobre el tema de responsabilidad social y después en particular sobre inversión social, ¿no? En un momento en que este tema de la responsabilidad social está muy en boga, muchos se plantean si es una cuestión de moda o si viene para quedarse o cuál es el nivel de impacto que tiene. Y nosotros sabemos cuando aparecen este tipo de cosas, aparecen distintos elementos. Sobre este tema de la comunicación a mí me preocupa una mirada que orienta y plantea a las empresas una relación casi directa entre responsabilidad social e imagen institucional y que solo se trata de mejorar los procesos de comunicación porque eso tiende a mejorar el tema de la imagen de la empresa. Es una visión acotada, limitada y que posiblemente haga a muchas empresas perder una oportunidad de asumir un rol distinto ante un escenario cambiante. Sobre el tema es preciso sí que generemos el tema de comunicación y plantearlo, en particular en lo que hace a la inversión social privada. Yo no puedo, como responsable de la fundación ante la empresa, y no lo haría de ninguna forma, dar cuenta de que lo que la empresa destina, en este caso a invertir sobre la niñez, va a tener alguna repercusión en términos de mejorar las ventas de la próxima semana, o que a la vuelta del desarrollo va a estar más arriba o más abajo su planteo. Sí puedo y me comprometo a que esos recursos están orientados a una causa y puedo demostrar qué impactos tienen en torno a la problemática que la empresa asumió como causa y que decidió apoyar. Indirectamente hay impactos que tienen que ver, sí, con la reputación de la empresa, con lo que se conoce como con el permiso de operar, etcétera, etcétera. Pero ojo con quedarnos solamente con esa visión. En particular nos preguntan cómo nosotros hemos relacionado con los medios de comunicación para plantear la problemática de la niñez. Bueno, yo le mostraba ahí que en realidad tiene que ver con esta idea de operar desde una lógica de asumir una causa significa operar en estos sentidos y tratar de ayudar
a poner en la agenda pública esta temática, los medios de comunicación juegan un papel importante. Y ahí hay muchas acciones que hacemos, que planteamos. Una en particular que a nosotros nos parece importante es que junto con UNICEF, con la oficina de UNICEF en Argentina, con quienes tenemos hace varios años un acuerdo, desde el año pasado y este año venimos apoyando la Agencia de Noticias de Derechos de la Infancia. Es una agencia que surgió como proyecto en Brasil, que después se extendió a América Latina. Acá también en Colombia hay una sede de esta agencia a nivel latinoamericano, y que justamente lo que hace es trabajar sobre los medios de comunicación para ver cómo tratan la noticia y cómo son las fuentes de información que los periodistas tienen para tratar la temática de la niñez, y a la vuelta de eso, cómo es sobre ese seguimiento la capacitación a esos periodistas para poder cambiar de enfoque, y se ha creado también un reconocimiento al periodista amigo de la infancia que permite ir modificando esta mirada, esta construcción pública que los medios también reproducen en torno a la mirada que la sociedad tiene sobre los niños. En cuanto a la pregunta que tengo yo es si puedo mencionar algún ejemplo concreto de formas exitosas de comunicar externamente lo que una empresa hace en responsabilidad social de la empresa. Pues sí hay algunos ejemplos que destacan. Es posible que no se vean tanto en los medios de comunicación habituales, audiovisuales, la televisión, la prensa, pero sí han sido casos que han sido ampliamente divulgados. Es el ejemplo de Patrimonio Hoy de Cemex, que la mayoría de ustedes conocerán. Bueno, el caso de Nike, que comenzó tan mal, que fue un poco el que disparó también el tema de la responsabilidad social, de tener un conflicto enorme con los talleres que estaban subcontratando en Asia. Han conseguido modificar toda su política de subcontratas, la han sabido comunicar muy bien, y ahora mismo están como ejemplo de prácticas laborales en grandes empresas. También en Latinoamérica, por ejemplo, el Grupo Nueva tiene una muy buena manera de comunicar sus acciones, porque además lo tienen muy inmerso dentro de su estrategia, dentro de sus operaciones, y lo comunican muy bien internamente y externamente. Y bueno, también se me ocurre el caso del acceso a la base de la pirámide, aparte del caso de Cemex, pues el caso de Procter & Gamble, el caso de Unilever, que han sabido comunicarlo convenientemente. Y en general eso sí, tienen en común que son grandes empresas, que pueden dedicar los recursos a esa comunicación masiva y de esa manera. Lo que no quiere decir que las pequeñas empresas no lo puedan hacer, simplemente necesitan también el apoyo de los medios de comunicación, que muchas veces, o tal y como está la situación ahora, están interesados en lo que es la noticia del momento y no tanto en el valor que pueda tener la responsabilidad social de la empresa como instrumento de competitividad para las empresas y como instrumento de desarrollo para las sociedades. Bueno, contestando a la pregunta, ¿a través de qué estrategias de comunicación logró movilizar a la organización en torno a las iniciativas en responsabilidad social empresarial, y si el área de recursos humanos o los directivos hacen parte del tema? La estrategia de comunicación para movilizar a la gente, tenemos juntas mensuales, las llamamos junta de cascada. Esa junta de cascada es porque los directores van bajando la información, todo lo que está pasando. No nada más hablamos de los nuevos clientes o de las iniciativas de la empresa, sino también obviamente de todo el trabajo de responsabilidad social empresarial, de todas las actividades que van a pasar. Y luego también a través de intranet. Intranet es todos los correos que tenemos, también pueden dar la opinión de la gente y es tomada en cuenta. O también personalmente se les invita, y sobre todo los correos o cartas de parte del director para cada uno, y se personalizan a las 130 personas para que puedan participar, y los movilizamos, como les había comentado, concientizando a la gente y mandándoles cápsulas de información de lo, por ejemplo, ahora con la tormenta Stan que estuvo pasando, que hubo destrozos en Chiapas y en Veracruz, se les manda fotos tenemos un boletín que es electrónico, entonces les va mandando fotos de lo que está pasando, cuántas personas
perdieron sus casas, qué es lo que necesitamos, víveres para movilizarlos. Entonces es una comunicación diaria a través de intranet y mensual es por el director. Luego recursos humanos sí está integrado en esto, ellos se encargan de la calidad de vida dentro de la empresa. Nosotros no le llevamos recurso humano sino capital humano, por lo mismo que no es un recurso sino un capital, ¿no? Para darle más importancia. Y lo de los directivos, sí ellos toman parte y forman parte de esto porque son los que les dicen a cada área, son los que los invitan, cada director invita a su área a participar. Esta es una labor también del director general conmigo, que yo voy con el director, le digo invita a la gente, diles, para sacarlos un poquito también del contexto del trabajo, porque también lo vemos como un poco actividades de relajación, actividades de entretenimiento, entonces para ellos también les gusta participar en esto. Tengo ahora una serie de preguntas sobre cuánto invierten las empresas que presentaron sus casos. En el caso de la Fundación Accesita para Anfilofio, hay dos preguntas. Una es, ¿cómo es el apoyo de la Fundación al Instituto de Inox? ¿Cómo se desarrollan los negocios con capital semilla, con microcréditos? A experiência do Instituto do Inox é uma experiência muito interessante. É muito interessante. Há aproximadamente 6 anos, a Accesita, as pessoas não conheciam o produto da Accesita. O produto da Accesita não era tão conhecido. Os produtos eram produzidos e vendidos em outras regiões. Os produtos eram produzidos e vendidos em outras regiões. E nós implantamos o Instituto, um processo de capacitação, e um estímulo pudessem montar pequenos negócios. Para que a comunidade pudesse montar pequenos negócios. Inicialmente começamos com pessoas aposentadas. Inicialmente começamos com pessoas jubiladas. E essas pessoas envolveram suas famílias, seus filhos. Essas pessoas involucraram suas famílias e seus filhos. E foi para toda uma capacitação tecnológica. E todo foi capacitado tecnologicamente. Ela fazem seus pequenos negócios. E assim começaram a fazer seus pequenos negócios. Não existe nenhum financiamento específico para isso. Não existe nenhum investimento específico para isso. Somente a tecnologia e uma disponibilidade de baixo preço do aço. Solamente a tecnologia e uns pequenos inversões para esses casos. O resultado do projeto são as 32 empresas que trabalham com aço na nossa cidade. Y el resultado son las 32 empresas que trabajan con acero en el estado. Y de la misma fundación, de la misma empresa, preguntan cuánto dinero invierte la empresa en la fundación y en el tema de responsabilidad social en general. Si es un porcentaje de las utilidades o cómo está relacionado. O nosso investimento anual na ordem de $2 milhões. La inversión anual es en la orden de $2 millones. 2 milhões de dólares. Desses 2 milhões, 50% são recursos de incentivos fiscais do governo. La mitad de esos son incentivos fiscales del gobierno. 50 recursos próprios da empresa. Y el resto son recursos propios de la empresa. Isso representa aproximadamente 0,2% do faturamento da empresa. El 0,2% del facturamiento de la empresa. ¿Okay? La misma pregunta hacen en otra forma a Claudio Guiomi, y es ¿cuál ha sido la inversión social de Arcor en dólares en los últimos 5 o 10 años? Nosotros tenemos una forma de
cálculo, estamos hablando de inversión social en el campo de la fundación, ¿verdad? Nosotros tenemos un organigrama del presupuesto donde vamos planteando nuestros aportes, los aportes que buscamos a través de provocamos a partir de las alianzas, y también nos interesa mostrar al interior de la empresa lo que movilizan las comunidades cuando apoyamos iniciativas, porque justamente esto habla del carácter de asociación que establecemos con ellos y no de dueño de los proyectos. Nosotros estamos, este año es una inversión similar a la que planteó Sales, de nuestro presupuesto son, digamos, depende del número como se calcula, pero está cercano a los 2 millones un poquito más, cercano a los 2 millones, y movilizamos en total otros 2 millones en alianza que administra la fundación. Después tiene Brasil, hay un instituto Arcor en Brasil que funciona bajo el mismo elemento de la fundación con una estructura propia, que hoy está en un presupuesto de aproximadamente unos $700.000 anuales. Y Ana Cecilia también tiene un par de preguntas sobre inversión y recursos y cómo lo hacen. ¿Qué presupuesto tiene todo para lo que contó? ¿Cuál es el nombre de su cargo? ¿Cuánta gente tiene a su cargo? Bueno, el nombre de mi cargo es Directora de Proyectos Especiales y Responsabilidad Social Empresarial. Gente a mi cargo tengo 8 personas, pero no tiene nada que ver con responsabilidad social empresarial. Son las chicas de recepción, mensajeros, ¿cómo se llaman? Los meseros. Pero no sé si en la presentación vieron al final que estaban Blancanieves y el enanito. El enanito es un mensajero y Blancanieves es una recepcionista, o sea que no tuvimos que gastar nada ahí, sino que los mismos empleados de mi área quisieron participar. Bueno, en cuanto a presupuesto, la empresa tiene ya, por ejemplo, este año fue de 1,5 millones de pesos mexicanos, que ya está destinado a todos los programas que tenemos, que no es mucho. Y en cuanto al Consejo de Conciencia Social, nosotros tenemos otras actividades para recaudar dinero, que lo hacemos con rifas, hemos rifado coches, hemos rifado dinero, hoteles, y con eso es como, y luego también con todo lo que estamos cobrando de lo del celular y las groserías y todo eso, también tenemos ahí bastante dinero. También están pidiendo el correo electrónico, si quieren al final les doy una tarjeta de la empresa y viene mi correo electrónico. Y también preguntan que si la empresa nos deja usar tiempo laboral para hacer todas las actividades, y sí lo hace. En un principio, cuando hay proyectos, no se les dice a las personas que van a tener algún incentivo, sino que la gente lo hace, la gente que participa lo hace sin saberlo, y ya al final de la participación se les puede dar un día libre, que es un viernes o algo así, para que la gente después se incentive. ¿Quieres agregar algo sobre esto? No. Hay una pregunta para Estrella y una pregunta específica para Claudio, que quiero que se respondan antes de entrar al tema de beneficios, que sería con el que vamos a estar cerrando. Muy bien, la pregunta es si la mayoría de las ventajas competitivas se reflejan en el largo plazo, como la reputación, la confianza, etcétera. ¿Cómo hacen las empresas para sobrevivir en una competencia que exige resultados y eficiencia en el corto plazo? Bueno, es cierto que hay algunos aspectos que sí que dan sus frutos a largo plazo, pero hay otros que no. Por ejemplo, las inversiones en la comunidad, en educación, en los niños, eso está claro que el impacto positivo va a ser a largo plazo, porque no se va a tener mejores empleados ni mejores clientes de la noche a la mañana. Esos niños necesitan desarrollarse, necesitan evolucionar y convertirse en personas adultas, maduras, pero la empresa sí que puede, por ejemplo, comunicarlo bien, y ahí es donde se puede conseguir una ganancia a corto plazo, donde aumenta la reputación. En el caso, por ejemplo, de las políticas con los recursos humanos, tampoco necesariamente se ven los frutos a largo plazo. Si uno está teniendo conflictos laborales y decide implementar ciertas medidas para solucionarlos, el hecho de no tener paros en la producción, eso es un
un gasto que se reduce y se reduce en el momento. O, por ejemplo, el caso del absentismo laboral o el caso de la motivación del personal. Esos son cambios que se pueden dar relativamente en el corto y en el medio plazo, no necesariamente en el largo. Y eso tiene una repercusión en la cuenta de resultados, en las utilidades en poco tiempo. En el caso igual de las políticas con los clientes o en las ventas, las relaciones sí se deben mantener y se deben nutrir con el tiempo, pero si se consigue una relación estrecha y consigues trabajar con los clientes, pues igual los resultados tampoco tienen que esperar tanto tiempo, porque bueno, los clientes se tienen todos los años en todos los ejercicios financieros. Y bueno, en el caso del medio ambiente, pues sí, no se va a solucionar un problema de polución muy grande por empezar en determinado momento a dejar de verter productos tóxicos. Pero si una empresa empieza a consumir los recursos más eficientemente, es decir, consume menos agua o la consume de mejor manera, o recicla el papel, o practica de alguna manera el ahorro de energía eléctrica, eso sí que se ve en los gastos de ese mismo ejercicio, es algo que se ve inmediatamente, no hay que esperar mucho tiempo para capitalizarlo. Y en definitiva, pues sí, hay cosas que se ven más a largo plazo, hay cosas que se ven más en el medio y corto plazo, pero de alguna manera se puede capitalizar para sacar el beneficio, para poder seguir adelante en un mundo tan competitivo como en el que hay ahora mismo. Hola. Acá una pregunta que yo tengo es sobre el tema de la creciente obesidad en países desarrollados, sino también en vías de desarrollo, y cómo relaciona esto con Arcor produciendo galletas, caramelos, dulces. Bueno, ¿cómo es esta relación, digamos, ¿no? La primera aclaración es que yo soy gordito antes de entrar a Arcor. Y fue por comer cosas como la de anoche y no de... Bueno, este punto es interesante, es todo un desafío, y creo que eso nos vincula a otro campo de la responsabilidad social que tiene que ver con el tema de consumidores y cómo estamos trabajando nosotros en relación a este tema. Eso es un tema de preocupación. Tiene que ver básicamente con cómo la empresa se relaciona con los consumidores. Un primer punto, esto está incorporado en el Código de Ética y en el Código de Conducta, aspectos que tienen que ver con esto. Uno es el tema de garantizar una producción de calidad a través de los procesos de certificación. Arcor tiene planteado sobre esto, sus productos no dañan a la salud, y los niveles de desarrollo que tiene planteados sobre esto están certificados sobre estos criterios, que es distinto a que un consumo excesivo provoque algún tipo de daño. Por lo tanto, hay que trabajar no solamente en la producción de calidad, sino además en el tema de educar al consumidor, y por eso hay todo un planteo de generar junto con esto procesos de consumo consciente y de cómo temas ligados a este campo tienen que ser desarrollados, al igual que trabajar desde otras perspectivas, porque los estudios hoy demuestran que el problema de la obesidad no es solamente por un tipo de comida, centralmente un tipo de alimentos que se denomina chatarra, no ligado a temas de golosinas, pero sí está ligado a otros elementos que están complementando esto, que es el tipo de vida, digamos, ¿no? Es decir, no solamente el consumo de determinado tipo de alimentos, sino el hecho de no tener actividad deportiva, de estar todo el día sentado ante una computadora, encerrado, etcétera, etcétera. Con lo cual hay que atacar el problema de diversos lugares, entre otros de promover un tipo de calidad de vida y de actividad en los niños diferentes. Esta pregunta de la obesidad trae a cuento algo que no haya sido planteado en ninguna de las otras, pero sí ha sido planteado en la presentación inicial de Estella, y es que una de las primeras responsabilidades es con los consumidores, y normalmente no tenemos en cuenta el impacto negativo que en algunos casos podrían tener nuestros productos. Creíamos que eso era solamente problema de los que hacían cigarrillos o licores, pero los alimentos están hoy teniendo esa consideración, y muchos otros productos tienen que tenerla igualmente en un mundo cada vez más consciente y con un consumidor cada vez más consciente y más demandante. El último bloque de preguntas que tenemos es sobre beneficios de ese esfuerzo
porque, como se planteó desde un principio, además del espíritu filantrópico y de las razones éticas que hay para el empresario y para la empresa, son importantes estratégicamente los beneficios que puedan obtenerse del desarrollo de ese esfuerzo de responsabilidad social. Hay preguntas para todos los presentadores de casos, tanto sobre los beneficios, tanto en el ambiente interno de la empresa como en los efectos externos. Algunos tienen preguntas específicas, pero voy a pedir a los tres que hagan consideraciones sobre eso. ¿Quieres empezar? Quanto aos benefícios que podemos ter desta ação de responsabilidade social, quanto ao público interno, o que se observa é um reconhecimento e uma satisfação por parte dos empregados, quanto a acreditar na empresa. Também fazemos pesquisas junto à comunidade sobre a ação da empresa. E em várias pesquisas que fizemos, quando se trata do relacionamento da empresa junto à comunidade, as questões são muito bem avaliadas. Então, nós fazemos uma avaliação do sentimento dos diversos públicos e, através de pesquisas, através dos encontros, dos contatos e do próprio relacionamento que temos diante dos diversos segmentos da comunidade. Nós participamos de praticamente todos os conselhos que existem na nossa comunidade. E estamos sempre atentos ao que a comunidade está nos dizendo sobre a nossa atuação. Nós temos uma vantagem de estarmos numa comunidade pequena, né? Como eu disse, é uma cidade que tem 80 mil habitantes, é relativamente pequeno. Então a interação da fundação, da empresa, é muito próxima. E agora, os reconhecimentos externos, eles nos colocam diante de uma receptividade por parte, quando recebemos visitas, quando somos procurados para conhecer o nosso trabalho. Então, isso é uma forma de reconhecimento para nós importante. Bueno, sobre el tema de evaluación de beneficio, bueno, yo ponía ahí uno de los temas de los resultados que buscamos y entonces en relación a eso tenemos distintos niveles de medir si alcanzamos esos resultados y cada iniciativa que la Fundación procura tiene desarrollado mecanismos de evaluación, de seguimiento y de medición de impactos que permitan plantear, bueno, cómo un proyecto en particular mejoró tal o cual situación, generó un nuevo conocimiento, permitió modificar alguna situación en particular, se desarrolló algún nuevo servicio, o cómo eso se ha replicado en otro nivel, a otra escala. Hay impactos que tienen que ver con evoluciones que las problemáticas pueden ir tomando desde el punto de vista de que son instaladas en la agenda o son asumidas e inciden en determinados cambios a niveles más estructurales. El tema en particular también hacia los beneficios internos que tiene que ver con esto, para nosotros, bueno, está ligado a algo que yo decía anteriormente, desde el punto de vista de la Fundación, tiene que ver con hacer un ejercicio responsable de la responsabilidad de cómo opera sobre una causa y cómo esto genera alineamiento a todos los niveles de la empresa. Nosotros hacemos una comunicación a todos los empleados de las tareas y el desarrollo de la Fundación. Hay una comunicación también por carteleras y por algunos boletines, y esto evidentemente también contribuye a generar un clima de integración hacia esa instancia. Y no sé si, bueno, acá me hacen una pregunta particular, es qué controles hay para que los recursos que se destinen a programas de RC no los tomen los politiqueros.
politiqueros. Un término se está generalizando. No, básicamente nosotros creemos que hay que trabajar con este criterio de cómo transmitir transferir capacidades, ¿no? Básicamente el modelo politiquero, uno podría decir que es el mismo modelo asistencial que cuando nosotros planteamos del sector privado, cuando se opera con un criterio paternalista, ¿no? Entonces tenemos que creo que es una forma de operar distinta que nos va a llevar a que trabajemos con una lógica de empoderamiento de la sociedad que modifica estos planteos y estos personajes, ¿no? Ana Cecilia, también hay un par de preguntas sobre ¿qué impacto ha tenido esto en el ambiente laboral de la compañía y si tiene algún impacto también en cuando los clientes toman decisiones en las compras de sus seguros, si sientes que está ya, o si perciben o si tienen mediciones de que esto esté apoyando esas decisiones? Pues lo de responsabilidad social empresarial en México todavía no tiene mucho impacto, estamos apenas iniciando en ese proyecto. Muchos clientes ni siquiera conocen ni saben lo que es, pero estamos ahorita en la etapa de comunicarles lo que estamos haciendo, de informarles. Entonces, lo que sí ha pasado no es de que nos escojan los clientes por tener esta responsabilidad social empresarial, sino más bien en el ámbito, en el medio donde nos movemos ya ahora, de que tenemos otras empresas que son empresas socialmente responsables, nos juntamos y en ese ámbito conoces a más gente, entonces ahora ya las personas que son una empresa socialmente responsable quieren hacer negocios con otra empresa que es socialmente responsable. Entonces, por ejemplo, nosotros ahorita a lo mejor estamos cerrando un negocio muy importante con Cuervo, gracias a estar unidos y gracias a estar y tener esa relación con otras empresas socialmente responsables. Pero yo creo que esto es a largo plazo, o sea, no es ahora, sino ya después otras empresas se van a unir a este esfuerzo y van a querer tener una relación con una empresa que tenga el mismo criterio y el mismo perfil, que uno es como el ISO 9000, a lo mejor, si ya sabes que tienes un tipo de calidad en tu servicio, calidad en el producto, también es una manera de decir que tienes calidad de vida o calidad ética o que no los vas a robar o algo así, ¿no? Entonces, a lo mejor esto es a largo plazo. Perdão. Queria completar a informação. Também hacemos uma pesquisa de clima para medir o nível de motivação dos empregados. Isso é feito anualmente. E estamos contratando um diagnóstico socioeconômico da região, onde vamos distinguir três públicos: os empregados, os prestadores de serviço e a comunidade de um modo geral. Com base nesses dados, nós vamos estar direcionando todos os nossos trabalhos para os próximos anos, né? Para terminar las preguntas, le he pasado a Estrella una que pregunta cuál es para ella el caso estrella en responsabilidad social empresarial. Bueno, pues sobre el mejor caso de responsabilidad social de la empresa, la verdad es que es muy difícil. Primero porque, como decía, la responsabilidad social de la empresa no es todo o nada. Entonces hay casos muy exitosos en recursos humanos en un cierto país, en cierto sector, o casos muy exitosos en trabajos con la comunidad en cierto país, en cierto sector, pero no se puede tomar una empresa que se diga esta es la empresa estrella en responsabilidad social de la empresa, porque no, porque cada empresa es un mundo y como decía, hay que adaptarse a las particularidades, entonces no hay uno que pueda mencionar como el mejor caso de responsabilidad social de la empresa. Yo creo que todo lo que se está empezando a hacer empieza a tener sus frutos y que todos en lo suyo y a su manera son buenos casos de responsabilidad social de la empresa si son bien implementados y son duraderos en el tiempo. Como estamos ya casi 15 minutos por más allá del tiempo límite, dos comentarios finales.
Francisco Javier Duque le solicita una información al señor Salles, que él con mucho gusto se la provee ahora, sobre el programa Aprender a Emprender, dirigido a jóvenes. Él con mucho gusto le da información ahora, se acerca, por favor. Hay un par de iniciativas aquí que son para la ANDI, yo se las trasladaré a la ANDI, me parecen muy valiosas. Quiero cerrar agradeciéndoles muy especialmente a Estrella Peinado, a Ana Cecilia Cabrera, a Anfilofio Sales y a Claudio Guiomi sus presentaciones y su disposición para discutir y responder las preguntas de la audiencia. Muchas gracias por estar aquí, por haber venido a Cali. A usted, doctor Piedradita, muchísimas gracias, tanto a usted como a las ponentes que se encuentran en este momento en la mesa. Quiero pedirles que se queden un momentito en la mesa, y a la doctora Beatriz Mejía, quien es presidenta del Comité de Responsabilidad Social Empresarial de la ANDI Regional Valle del Cauca, pues la invitamos a pasar también a este escenario. Vamos a hacerles entrega de unos recordatorios de nuestra ciudad y, por supuesto, de este encuentro nacional de responsabilidad social empresarial.